presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 1 de febrero. El amor de Dios por la justicia. Dios nos amó con amor indecible, y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento, por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando aún éramos pecadores. El corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 66 y 67. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en la Sagrada Escritura, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reinan la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Profetas y Reyes, páginas 205 y 206. Bajo la influencia del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua, los arroyos y corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astarte, en vez del dador de todo don perfecto. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. From Splendor to Shadow, página 60. El método de Dios para tratar con el pecado no está en armonía con los puntos de vista defendidos por una gran parte de los que ocupan una posición prominente entre los profesos seguidores de Cristo. Muchos de estos hombres acarician el pecado y alaban la benevolencia y longanimidad de Dios, y se detienen en el carácter amoroso de Jesús. Todo misericordia, todo ternura, mientras omiten las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores, y las mordaces denuncias de nuestro Salvador contra la hipocresía y el autoengaño. Son los que no tienen un sentido agudo de la extrema pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, cananeos y madianitas. Los que aman el pecado son incapaces de comprender los tratos de Dios con sus súbditos. The Signs of the Times, 6 de enero 1881, párrafo 7. Domingo 2 de febrero. Amor y justicia. El Señor retiene sus juicios para suplicar a los impenitentes. El que ejerce misericordia, juicio y justicia en la tierra, Jeremías 9:24, siente profundos anhelos por sus hijos errantes.
y de toda manera posible procura enseñarles el camino de la vida eterna. Había sacado a los israelitas de la servidumbre para que le sirviesen a Él, único Dios verdadero y viviente, aunque durante mucho tiempo se habían extraviado en la idolatría y habían despreciado sus amonestaciones. Les declara ahora su buena voluntad para postergar el castigo y para darles otra oportunidad de arrepentirse. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón podía evitarse la ruina inminente. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Profetas y Reyes, página 304. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. El deseado de todas las gentes, página 711. Todo hombre, mujer y niño es propiedad de Dios y ha sido comprado por precio, incluso con el precio infinito de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Dios no tolerará la injusticia del hombre hacia sus semejantes. No pasará por alto la opresión y el mal. Los hombres que ocupan cargos públicos no pueden permitir la práctica de la injusticia y a la vez librarse del juicio de Dios. Por el bien de sus propias almas y por el bien de las almas de los demás, los hombres que ocupan puestos de confianza deben procurar hacer el bien a sus semejantes, en representación del carácter del gran legislador. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Toda obra ha de ser sometida a juicio, y toda cosa secreta, sea buena o sea mala, y cada hombre será recompensado según haya sido su obra. Los que practican la injusticia y la opresión menosprecian la autoridad de Dios y declaran mediante sus acciones que no tienen en cuenta la palabra de Cristo, quien compró la redención a un precio infinito. The Review and Herald, 1 de octubre 1895. Rule in the Fear of God. Lunes 3 de febrero. Dios es totalmente bondadoso y justo. Se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia y convertir a Cristo en nuestro amigo. Pero este no es el gran motivo. Tiene sabor a egoísmo. ¿Es necesario que se nos señalen los terrores del día de Dios para compelirnos por el miedo a obrar correctamente? Esto no debería ser así. Jesús es atractivo, está lleno de amor, misericordia y compasión. Se propone ser nuestro amigo, caminar con nosotros en todos los ásperos caminos de la vida. Os dice: yo soy el Señor tu Dios, camina junto a mí y llenaré de luz tu camino. Jesús, la majestad del cielo, se propone elevar al compañerismo consigo a los que acuden a Él con sus cargas, sus flaquezas y sus preocupaciones. Los hará sus amados hijos y finalmente les dará una herencia de más valor que el imperio de los reyes, una corona de gloria más preciosa que cualquiera que haya ceñido a la frente del más exaltado monarca terreno. Tenemos el privilegio de caminar diariamente cerca de Jesús.
con serenidad y felicidad, a fin de conocerle. Página 319. ¿Cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? El salmista nos dice: no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. La experiencia es conocimiento derivado del experimento. Lo que se necesita ahora es religión experimental. Gustad y ved que es bueno Jehová. Algunos sí. Un gran número de personas tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. Descuidan las oportunidades más preciosas de hacer las paces con Dios. Nunca han gustado y aprendido por experiencia propia que es bueno Jehová. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 205. Por el gozo que le fue propuesto, Cristo soportó la cruz, murió en la cruz como sacrificio por el mundo, y gracias a este sacrificio tenemos acceso a la mayor bendición que Dios pudiera haber derramado, el don del Espíritu Santo. Esta bendición es para todos los que reciban a Cristo. El mundo caído es el campo de batalla donde se lleva a cabo el mayor conflicto que el universo celestial y los poderes terrenales hayan observado jamás. Fue designado como el escenario donde se pelearía la batalla colosal entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. En este conflicto, cada ser humano tiene una parte que desarrollar. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Los seres humanos tienen que aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos, en favor de Cristo o en contra de Él. Cristo llama a los que se han alistado bajo su estandarte para que se empeñen en el conflicto con Él como soldados fieles, para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Exaltad a Jesús. Página 247. Martes 4 de febrero. El carácter inmutable de Dios. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz, sin embargo Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. El deseado de todas las gentes, página 711. Dios ha existido siempre. Es el gran yo soy. El salmista declara: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Él mismo afirma: yo, Jehová, no me mudo. Con Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es infinito y omnipresente. Ningún lenguaje humano puede describir su grandeza y majestad. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que a su providencia le parece mejor. Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos. Para su propia gloria, oculta sus propósitos ahora, pero muy pronto serán revelados en su verdadera importancia. Pero no ha ocultado su gran amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. La fe por la cual vivo, página 44. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice:
El que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50:23. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música, y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas, y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra, y su salud en todas las gentes. Salmo 67:2. Así debería ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías 43:12. Palabras de vida del Gran Maestro, página 240. Miércoles 5 de febrero. ¿Un Dios arrepentido? Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las extendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada, excepto sus oraciones, podían salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte?» Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Todas las naciones alrededor estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. El Señor escuchó sus súplicas de Moisés y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Historias de los Patriarcas y Profetas, páginas 329 y 330. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura. No deben ser influidos por motivos egoístas. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 411 y 412. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí». Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Génesis 7:1, capítulo 19, versículo 14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén.
Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El deseado de todas las gentes, página 588. Jueves 6 de febrero. Aferrarse al amor y la justicia. Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referentes al carácter de Dios, y procuró inculcar a los hombres el amor de su Padre, quien de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos y compasivos, recomendándoles amar no solo a quienes los amaban, sino a los que los odiaban y los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira y lleno de bondad y verdad. Consejos para los maestros, página 30. Hay un día que pronto ha de amanecer sobre nosotros, cuando los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados, cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono, cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. Nuestro primer tema será el cántico de Moisés, siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Este canto será más potente y se entonará con acentos más elevados y sublimes que resonarán por los atrios celestiales. Es el cántico de la providencia de Dios que conecta las diferentes dispensaciones. Todo se verá entonces sin que haya un velo entre la dispensación legal, la profética y la evangélica. La iglesia histórica de la tierra y la iglesia redimida del cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema. Este es el canto, Cristo, el todo y en todo, en himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos. Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo, porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Testimonios para los ministros, página 433. Les recomiendo a Jesús, mi bendito Salvador. Yo lo adoro, lo magnifico. Oh, si pudiera tener una lengua inmortal para alabarlo como deseo, si pudiera estar frente al universo congregado y hablar en alabanza de sus sin iguales encantos. Y mientras yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aun en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? No. Por cierto, traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y los esparcirán a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra. Esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en las sendas de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejorar a los que los rodean, elevarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar por sobre todas las cosas terrenales los bienes eternos, la herencia inmortal, las riquezas imperecederas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 525. Viernes 7 de febrero, para estudiar y meditar. A fin de conocerle, 19 de diciembre, el día del ajuste de cuentas, página 357. Alza tus ojos, 31 de octubre, Dios no cambia, página 316. Nota Selena para la escuela sabática.
escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.